Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. El agua se agota, si es mucha o es poca, la debemos ahorrar. Gota a gota, el agua se agota, si es mucha o es poca, la tenemos que cuidar. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este viernes en Fuego Cruzado. Estamos enlazados a través de las redes de MXN, radio y televisión. Alberto Pérez Blas me acompaña esta tarde. Alberto, ¿cómo estás? Lilia, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Miren ustedes, hay temas en los que más vale que tengamos a quienes ya se conocen hace tiempo, se pueden hablar, podemos hacer preguntas difíciles y no pasa nada. Y en este caso tenemos una especialista en algo que durante mucho tiempo nos tuvo con el alma en un hilo porque iba a llegar el día cero, el día de quedarnos sin agua. ¿Lo recuerda usted? Entonces invitamos a Heidi, ¿cómo se pronuncia? ¿Stromberg? Storsberg, sí. Muy bien, así como ella lo dijo, exactamente así. Para que, ella es una gran especialista y entonces para que nos explique todo esto que tiene que ver con la lluvia, con la captación de agua, con la escasez de agua, con lo que tenemos que ver con el uso de este líquido que pues lo vemos muy sencillo quienes podemos abrir la llave y todavía tenerlo. Hay quienes les cuesta y les cuesta mucho dinero y hay quienes la verdad es que la cuidan como si fuera agua bendita. Alberto, Heidi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lilia. Te agradecemos Alberto, mucho. Buenas tardes. Heidi, bienvenida. Y muchas gracias por invitarme al programa y bueno, poder platicar gracias a la audiencia, ¿no? Gracias por la invitación. Creo que te faltaba, porque es una larga experiencia, es una larga participación, son muchos estudios, inclusive en el extranjero, algunos reconocimientos que también tienes durante tu trayectoria. Pero creo que te faltaba esto que comentábamos antes de comenzar el programa, la base, el municipio, el lugar en donde los ciudadanos deberíamos sentirnos como si fuera nuestra gran casa. Es la cercanía que tenemos con todas las autoridades. No hace muchos años el presidente municipal te casaba, te divorciaba, se metía en los pleitos, en fin, se bajaba del caballo en algunos pueblos, en otros no necesitaba andar con seguridad, era la autoridad más cercana. Hoy, ¿qué ha pasado con los municipios y sobre todo con estos que son tan complejos, que están tan poblados como es el caso de Naucalpan y el agua? Gracias, pues fíjate que sí, el tema del municipio es la primera puerta con el vecino, ¿no? Ahí es donde te tocan si hay agua, si no hay agua, si el agua está color verdosa o si huele mal o si hay una fuga o si el drenaje está tapado. En fin, el agua es parte de nuestra vida todos los días. A mí, cuando yo empecé en estos temas del agua hace más de 20 años, dije, bueno, pues todos los días uso el agua, todos los días me baño, todos los días tomo agua, pues va a estar, digamos, fácil, ¿no? El agua es algo que me es cercano, ¿no? Me es muy cercano. Todos los días, todos nosotros tenemos una relación con el agua, ¿no? En mayor o en menor medida, pero el agua es un elemento fundamental en donde mucha agua o poca agua define nuestras vidas, define nuestras posibilidades de hacer o dejar de hacer. Yo lo veo de manera muy cercana y lo hablo también como mujer, ¿no? Quienes tenemos una doble jornada, y lo hablo por muchas mujeres que así lo tienen, ¿no? Si no hay agua, te regresan a los niños, ¿no? Si no hay agua en la escuela, te regresan a los niños y entonces tienes que ver qué vas a hacer con los niños. Si no hay agua, pues el tema de la limpieza, ¿no? De los alimentos. Bueno, ahora que hablaban de la escasez de agua y tenerte que lavar las manos permanentemente por el COVID.
Además, Y por cuánta ejemplo, gente decía así, ¿y cómo me piden que me lave las manos cada rato si no tengo es agua? correcto. Entonces, bueno, pues sí, el agua se vuelve uno de los temas fundamentales en cualquier municipio. En el nuestro, que es Naucalpan, es tema número uno, ¿eh? Sí debo de decir que la presidenta municipal ha hecho de este tema una prioridad, porque también hemos venido sufriendo de una disminución enorme por parte del sistema Cutzamala, ¿no? El sistema Cutzamala es este sistema de grandes de presas, ¿no? En la parte alta del Estado de México y desde Michoacán, ¿no? Son una serie de presas que llevan agua a la Ciudad de México desde los años 80, ¿no? Cuando ya se preveía que no nos iba a alcanzar el agua, ¿no? Y entonces se construye este sistema Cutzamala y desde esas fechas pues ha venido supliendo esta falta de agua a través de ese trasvase. Y hoy por hoy, bueno, las presas del sistema Cutzamala llevamos varios años con una falta de lluvias y entonces hoy por hoy tenemos las presas a menos del 50% de lo que debiesen tener hoy por hoy, ¿no? Estamos ya en temporada de lluvias. Empezó tarde la temporada de lluvias, pero también, y por el otro lado, empezó muy temprano el tema, los templos de calores. Para nosotros aquí en el Valle de México, nuestro verano, digamos, es marzo y abril. Y estábamos a finales de enero con 28 grados. Y durante un lapso muy importante, muchísimos días, estuvimos 4, 5, 6, 7, hasta 8 grados por encima de la temperatura promedio, ¿no? De ese día, incluso hoy por hoy, seguimos estando algunos grados por arriba y eso hace muy difícil, ¿no? Los equilibrios ambientales, no tenemos el agua, hoy vemos que está lloviendo y cuando me dicen, ay, es que ya llovió, ya se acabó el tema del agua, no, espérenme tantito. No, porque el agua que cae aquí en la Ciudad de México o en el Valle de México, desgraciadamente no tenemos cómo separarla de las aguas negras, ¿no? Las aguas pluviales y reusarlas. Entonces, Se van las se va a alcantarillas. las alcantarillas y no se reusa, no se reutiliza como debiéramos de utilizarla. Y lo que necesitamos es que caiga agua en la parte alta, en las barrancas, en los sitios de infiltración, para que por lo menos todos los acuíferos, que son, digamos, estas ollas que tenemos debajo en el subsuelo, ¿no? Se rellenen y podamos sacar agua de pozos, que además es como se ha venido sacando agua a lo largo de la historia, ¿no? Sí, de los O pozos, sea, de claro. los pozos, algunos más artesanales, ahora ya muy modernos, pero la mayoría de los pueblos se asentaban al lado de un río, al lado de un lago, o donde sabía que había agua y sacaban agua de pozo. Sigue sucediendo así, ¿no? Sí, bueno, pues Cancún, que es un lugar y en Quintana Roo en general, tan moderno, una ciudad que se creó hace apenas 52 años y gran parte sobre todo en la parte ejidal, tienen las mansiones y tienen sus pozos de agua, es con lo que se surten, sacaron unos permisos ahí en Conagua para poderla extraer, en fin, se sigue este trámite y se tiene agua de pozo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Por una parte, se habla de que no se ha dado mantenimiento al Cutzamala, no se tienen todas las prevenciones para poder tener los equipos y de ahí que de repente muchas delegaciones se les suspende el agua, se les suspende también aparte a la zona metropolitana con el Estado de México. Pero ¿en qué momento quienes tienen la responsabilidad del agua exigen sentarse a las mesas en donde se planean o se autorizan desarrollos de todo tipo? Aquí en la capital, por ejemplo, tenemos todos estos edificios que se hicieron en Nuevo Polanco, los del Grupo Carso. Tenemos otras esquinas en donde había un centro comercial y hoy hay 1000 departamentos, 1000, entre oficinas y todos ellos utilizan agua. Y entonces es claro que la capacidad que se tenía, lo que se tenía programado de los 80 o de los 90, pues tal vez abarcaba 20 años, pero en esos 20 años los cálculos de nueva vivienda, de incremento de población, tal parece que no los tomaron en cuenta, Gaby.
Pues mira, no sé en realidad cómo se hizo en la Ciudad de México, lo que te puedo hablar es de Naucalpan, ¿no? Todo gran desarrollo, además de cumplir con muchos permisos, tiene que cumplir con una factibilidad, ¿no? Y esta factibilidad, si es un gran desarrollo, tiene que traer su volumen de agua. O sea, Pero pues estas factibilidades yo veo en el caso de mi otra tierra y aquí mismo que las venden. O sea, hay, le dan el permiso los de Capa o como se llame la empresa que tiene a su cargo esto y dan las autorizaciones a sabiendas de que no hay agua. yo te Se sigue diría, construyendo en la zona hotelera donde ya no hay agua, donde la planta de en tratamiento de muchos, aguas negras no sirve. en muchos Digo, no, ya no, lugares, pues, no, en no, muchos no. lugares tiene que ver con falta de infraestructura y de inversión, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Una, que tengas tú el líquido, ¿no? Y por el otro lado, la falta de inversión en nuevas tecnologías o en equipo mucho más eficiente para lo que si antes usabas uno, pues ahora uses medio, ¿no? Y si tienes el uno, bueno, poderlo utilizar de mejor manera. Yo lo que te diría, por ejemplo, aquí, nosotros para dar una factibilidad, primero se tiene que tener el volumen. El tema de compra, entre comillas, porque no se debería de comprar, hay concesiones que existen. Hoy no hay más de lo que existían, digamos, el volumen definido desde los años 50, pero sí hay gente que tiene a lo mejor concesiones agrícolas que ha heredado durante los tiempos y tiempos, y de ese tipo, digamos, de esas concesiones se van abasteciendo o van transmitiendo esos derechos, ¿no? Lo que también es importante es que se pide perforación de pozos, se pide mejoras, se piden tanques de tormenta, se pide, hoy muy importante, el sistema de captación de agua de lluvias. Hoy ya no podemos pensar en no captar el agua de lluvia. Yo tengo lugares que no, tandeamos 2 o 3 o a veces una vez a la semana y no tengo agua y está empezando a llover, les digo, metan un bote, porque por lo menos para el excusado Te va a servir. te va a servir, ¿no? Esta necesidad de crear sistemas de captación municipales para ese fin se vuelve muy, muy importante, ¿no? Es un tema de planeación, es un tema de orden, es un tema de recursos, donde durante muchos años pues no se le invirtió, ¿no? Obra que no se ve, obra que no te da políticamente. Hoy tenemos el problema, hoy para nosotros es un tema prioritario, como prioritario también es pensar en la regeneración del agua, ¿eh? Es un tema cultural. A mí si me dicen, oye, estas aguas vienen de un proceso de tratamiento de aguas negras, yo no me la tomo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? Hoy existen todas las tecnologías, como para muchas otras cosas, para tratar las aguas residuales, meterlas en un proceso y volverlas potables totalmente con una mejor calidad que en muchos otros lugares que provienen de lagos, presas, ríos, ¿no? No me digas. Entonces, si tenemos el agua, el volumen, pues démosle la vuelta. Démosle la vuelta. Mira, Sí, es lo que hacen, por ejemplo, los hoteleros con el agua de mar. sí, La ahí es un meten a un proceso. proceso para que se bañe el turista y todo Es esto. un proceso ahí distinto, que es de desalación simplemente, desalación. ¿no? O sea, quienes tienen litoral tienen esas Pero posibilidades. me aquí refiero no. a que de alguna manera sí podemos tener agua para distintos usos que no nos pongan los aprietos del día cero, ¿no? Pero por supuesto, y además hay que pensar en las prioridades, ¿no? El agua de primer uso que es para consumo humano, ¿no? Hay mucha industria todavía que usa agua potable, ¿no? Para enfriamientos, ¿no? Que no necesitarías agua potable. Entonces, es orden, es inversión, es hacer balances hídricos, ¿no? ¿Cuánto tengo? Como cualquier, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto estoy aprovechando de tal a tal? ¿Cuál tiene este uso? ¿Y cómo voy a repartir mejor el agua para que el agua de uso público urbano para nosotros, para la gente, esté en tiempo, en calidad y en cantidad suficientes para que no tengamos falta de servicio? Muchos años como en otras cosas, se le dejó de ver al agua como un tema prioritario.
ahí le abres, lo que decías, estás acostumbrada, le abres a la regadera o a tu llave del agua y sale el agua, ¿no? Y sin embargo, hay este problema yo lo veo mucho, Alberto, desde el punto de vista gubernamental, porque la gente sí responde. ¿Te acuerdas con los comerciales aquellos de gota a gota, el agua se agota? Pues sí aprendimos a dejar de lavar los coches a manguerazos. Algunos. Hay gente que hoy por hoy nada Sigue más tiene, lavando. ay, sí, no, bueno, y me dicen, ¿y usted qué? Yo pago mi agua. Le digo, es que no, el agua que tú estás tirando aquí a tu vecino o a tu mamá, aguas abajo, le está haciendo falta. No, sí es un tema muy importante. Todavía sigue siendo de Sí, cultura y de es enseñanza. de cultura, el barrer las banquetas con el chorro de agua, ¿no? Cuando sí tenemos problemas muy grandes. Y te voy a Lavarte decir una los cosa. dientes con la llave abierta. No, bueno, hay que, las manos. Con un en fin, vasito. con un, pero Heidi, yo te quisiera sí es importante. plantear este asunto partiendo de un marco. Yo creo, y lo han dicho los especialistas, yo les creo en el planteamiento, el problema del agua viene ya de un problema del cambio climático de origen. Las sequías, lo que tú mencionabas en un inicio, de estos calores extraordinarios que hemos vivido y que se reflejan precisamente en la disponibilidad de lluvia en un determinado momento de evaporación y demás, ya es un problema mundial. México no es la excepción. Pero a este problema global que estamos viviendo, nos encontramos con que en México particularmente tenemos un severo problema de comprensión del fenómeno por un lado y segundo, de disponibilidad política para enfrentarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que tú mencionas, un tema que no es redituable políticamente es un tema que no está en las prioridades ni de gestión pública ni de inversión. En el caso mexicano, por ejemplo, las cifras que dan los especialistas de una pérdida de líquido del 40% de lo que llega tanto a la Ciudad de México como al Valle de México por problemas de infraestructura, de fugas, ¿no? Que están en toda la red. El Cutzamala se pierde una gran parte de lo que llega al Valle de México y a la Ciudad de México por este tema. ¿Cómo entonces, ante este fenómeno, poder resolver de manera macro esta dualidad que se está presentando? Porque un municipio, por ejemplo, en tu caso, que tiene la responsabilidad de Naucalpan, te encuentras con dos graves problemas. Primero está la disponibilidad presupuestal y tu ámbito de acción, hasta dónde puedes llegar. Pero no vas a resolver el problema del Cutzamala ni de todo el problema que hay de infraestructura del propio Cutzamala, por un lado. Tampoco vas a poder resolver en el ámbito municipal lo que corresponde a la definición que hace la CONAGUA de los recortes y cómo los administra y a dónde los manda. Y sabemos que se han empleado con criterios políticos también, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, ¿qué puede hacer un municipio ante un problema de esta magnitud para poder paliar, no resolver? Es mi postura y la someto a tu consideración, el problema de su región, de su ámbito municipal. ¿Cómo poder gestionar o qué puedes hacer en ese ámbito para poder paliar este problema que yo insisto, es un problema que requeriría primero de una coordinación de los distintos órganos de gobierno? Sí, la realidad es que primero, el primer tema es que el agua sea prioritario, o sea, sea un tema prioritario, porque para muchos presidentes municipales no lo es, ¿no? Es un tema como muchos otros, a lo mejor la basura, a lo mejor... Bueno, en la mañanera se negó que hubiera un problema de agua. Por eso lo digo, ¿no? El segundo tema es que en tu sistema de planeación, en tu presupuesto, también se evidencia que es prioritario, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas y después cuando requieres los recursos, pues no están ahí. Naucalpan, por ejemplo, es un municipio que ha envejecido, ¿no?
la mayor cantidad, o tenemos mucha gente de la tercera edad en Naucalpan. Simplemente como ejemplo, la zona industrial de Naucalpan, que fue, digamos, una de las primeras zonas alrededor del cinturón de la Ciudad de México, bueno, pues era por definición la zona industrial, ¿no? Sí, era así importantísima. Importantísima. No Era es que no una siga fábrica siendo, tras pero, otra, tras pero otra. hoy ha dejado de ser esto por, bueno, pues, distintas razones, ¿no? Pero la realidad, así como las fábricas, así como la población, los sistemas, digamos, toda la red es muy vieja, ¿no? Inclusive muchas redes son de asbesto, ¿no? Y el tema para cambiar todo esto se vuelve complicado cuando la gente pues no quiere que enfrente de su casa pues tenga una obra, ¿no? Que le vaya a quitar el agua por 3, 4, 5, 10 días o 2 semanas, porque ¿qué va a hacer? Yo lo entiendo. Hay otra vez nuevos sistemas, nuevas tecnologías que te permiten. ¿A qué se reduce? A un tema de orden, de planeación y de presupuesto. ¿Todo se puede? Sí, se puede. Poco a poco se puede, ¿no? Y hay que ir renovando al municipio. Hay que ir renovarlo no nada más en su población, en sus capacidades comerciales, de servicios, por supuesto, porque eso es lo que atrae a un municipio, ¿no? El poder tener una actividad económica creciente y demás. Yo al final lo que veo es que la planeación a 3 años, como en muchos municipios, es muy, muy limitada. Tenemos que tener planes de acción que entendamos que no es porque yo esté o el próximo vaya a llegar y quiera hacer una cosa nueva. También es cierto que los organismos operadores durante mucho tiempo fueron cajas chicas, ¿no? de los ayuntamientos, y hoy ya no es posible. Hoy, de verdad, el tema es tan esencial y está en un estado tan crítico que dinero, peso que entre, tiene que invertirse en el organismo, en agua. No puedes pensar en que esto va a seguir así. El tema del sistema Cutzamala, mira, yo te diría, hemos hablado, Lilia, mucho tiempo, por ejemplo, del huachicoleo de gasolina, ¿no? Bueno, el tema del huachicoleo del agua es todavía mayor, claro, ¿no? Claro. Y entonces tú ves salidas en muchos lados y no termina de llegar el agua. Sí, en donde se llenan debe de llegar las pipas que llegan y se la venden a la gente en 1,200, 2,000 pesos, dependiendo del barrio a donde vayan a ir a llenar los tambos. Y es una cadena de corrupción interminable esa. Pues mira, nosotros en Naucalpan las pipas del ayuntamiento las entregamos gratis, ¿no? Las del ayuntamiento, pero no son abastecen. Todas. No, y digamos, ahí andan circulando las del huachicola de agua. No es huachicoleo, nosotros tenemos pipas que no prestan un servicio, también tienen un permiso. El huachicoleo yo me refiero cuando llenan en lugares que no tienen autorización, tampoco sabes cómo está la calidad del agua, ¿no? Y yo te voy a decir otra cosa, al final de cuentas, la gente que tiene menos recursos, los lugares donde se fueron urbanizando, ¿no? Por las propias comunidades, por las propias familias y fueron haciéndose de irregulares a regulares, metieron sus propios sistemas. Es ahí donde tenemos el mayor problema, y una pipa de agua sí puede llegar a afectar enormemente la economía familiar, ¿no? La necesidad de comprar es enorme, y es también ahí donde más la cuidan. De verdad, yo he visto ejemplos maravillosos de mujeres, hombres, niños que le dan la vuelta, ¿no? Oye, ¿por qué no le quitas el agua satélite a Huatecamachalco? Y hablo otra vez de Naucalpan. Porque hay infraestructura, hace 50, 60, 70 años que se construyeron estos desarrollos, no había sistema Cutzamala y se construyeron pues con sus calles, con sus avenidas y con sus pozos de agua. Mientras en otros lugares que se empezaron a urbanizar de manera muy desordenada,
no se invirtió en ese momento por parte de esas administraciones en infraestructura que les dieran las mismas capacidades que tienen otros lugares del municipio. Hoy estamos haciendo, es un compromiso de llevar agua a todos por igual. Aquí no hay ni colores, ni sabores, ni nada. Y no me dejarán mentir, es raro que se lleve una pipa a estos lugares donde tienen, digamos, de manera mucho más constante el agua, y muy por el contrario, quitamos agua, ¿no? Tandeamos para poder dar a otros lugares donde hoy no existe. Pues es un problema que existe en todos los municipios, porque también Netzahualcóyotl, otro municipio muy poblado del Estado de México, tiene el mismo problema, sobre todo la unidad Aragón, por ejemplo. Muchísimo. Ahí es una explosión en cuanto al agua, pero ahí ves que este renglón de la corrupción, pues por desgracia el agua no se salva. No, no se y salva. no es que diga que no existe, por supuesto que existe, pero hemos tratado con nuevas tecnologías. Nosotros tenemos 2 garzas en Naucalpan, 2 grandes garzas, una en Atoto, otra en el Parque de la Hoja, y hoy por hoy... ¿Qué son 2 grandes garzas? Son, digamos, 2 tubos, dos llaves muy grandes de agua, Ajá, sí, donde se... Porque bueno, garzas y yo me Sí, imaginé claro. la garza, ¿no? Es, digamos, una gran llave de agua donde se abastecen las pipas, los piperos, Ajá. ¿no? Nosotros en nuestras garzas, el despachador de la garza tiene que poner su huella digital para que se abra la garza para decir si va a cargar 10 metros cúbicos o 20 metros cúbicos, y dice de qué, el medidor te dice en cuánto estaba, en cuánto le está cargando, quién lo hizo, a qué hora, ¿no? Para nosotros llevar un control muy estricto, ¿no? Porque pues antes habían garzas, ¿no? En donde, bueno, llévale, ábrele la llave, adiós, que te vaya bien. Bueno, a lo mejor... vimos los ejemplos aquí en la Ciudad de México, las colas de los piperos, ¿no? Esperando que les abrieran ahí sin ninguna medida de esta naturaleza. No, bueno, ninguna. Hay que tener ni mucho registros. control. Pero además, uno se pregunta, deben tener una autorización como la que tú mencionas, Sí, que debe todos. darse ahí, porque el interior de la pipa debe estar limpio, pues, Claro, sanitizado, tiene porque que si no, cumplir con la norma ¿qué de agua vas calidad a del agua tomar? potable. Imagínate, hay pipas de agua tratada también, Tratada. entonces imagínate que llegue, ahora tengo agua tratada, ahora tengo agua potable, no, bueno, pues tienes un problema de salud importantísimo. Es que todo esto que nos estás platicando, fíjate que nos abre mucho los ojos. Allá en Cancún había pipas que estaban destinadas para el riego, sobre todo de la zona hotelera, de los camellones de la zona hotelera, eran pipas controladas por Fonatur. Había la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en donde también, y normalmente de noche, veías este tipo de pipas regar los camellones de la ciudad, de las principales avenidas. Pero de repente yo las vi entregando agua en las zonas irregulares. Y pensaba, bueno, son las mismas pipas, las pintaron igual, pero saludaba al chofer, Y que era había el mismo. saludado y era el mismo. Sí, Entonces la pipa era la misma. mucho cuidado. Y luego, en alguna ocasión, y bueno, es la misma pipa. Sí, es agua. Además, pues los tambos que usan en las colonias irregulares ya están mugrosos, ¿no? ¿A qué les llevamos el agua limpia? Entonces, ha habido corrupción, deshumanización, irresponsabilidad por parte de los ciudadanos. O sea, hay una serie de elementos en torno al agua que son de ponerte la carne de gallina, ¿eh? Y sobre todo porque al final del agua, tener agua en cantidad y calidad suficientes implica salud, ¿no? Por supuesto. La inversión de $1 en agua deja que tú dejes de emplear 7 pesos en salud, ¿no? Así es la relación. Entonces, en el entendido que
el municipio es responsable de dotar, y además es un tema constitucional, es de las pocas cosas que sí sigue cobrando el municipio en gran parte del país. No sucede en Nuevo León, no sucede en gran parte de Querétaro, el estado de Querétaro, que lo maneja la Comisión Estatal del Agua, o en su caso en Agua Hidráulica de Monterrey, en el caso de Nuevo León. En prácticamente todos los estados, los demás municipios sí es un tema meramente municipal, ¿no? No, también hay concesiones, muchas concesiones. Hay concesiones para la prestación del servicio Aguacán, por ejemplo, Aguacán, sí. en Cancún es una, pero son 13, Saltillo, Aguacán, y hasta hace muy poco todavía Aguascalientes. Lo demás siguen siendo organismos públicos, en muchos casos descentralizados. Hay organismos muy buenos, hay organismos muy malos, y depende de gente con experiencia, con planeación, ¿no? Con un equipo de planeación, no nada más es operativo, es financiero, Claro. Es un tema complejo el agua, ¿no? Hay que tener planes, sí a corto, como el tema de la falta de agua, el desabasto de agua que tuvimos, muy complejo para poder dotar y llevar agua, pero también a mediano plazo, ¿qué vamos a hacer? Hoy las presas del Cutzamala están a la mitad de lo que debieran de estar, aunque veamos llover, ¿no? Entonces, si llegamos, el mes más lluvioso del año es septiembre. Después llegamos a agosto, y después se va a octubre, y después es junio. En fin, ¿no? Estamos justo entrando en este periodo de mayor captación o de posibilidad de captación de lluvia, pero lo que tú dices también es cierto. Los parámetros han cambiado. Hay lugares donde llovía cierta cantidad, ¿no? Y a lo mejor sigue lloviendo esa cantidad, pero en un menor tiempo. Entonces, la capacidad de absorción del suelo es muchísimo menor, ¿no? Y tienes un problema de en muy poco tiempo tener un volumen que tienes tú que manejar. Y es ahí donde tenemos, bueno, lo vimos en Monterrey hace algunas semanas. Claro. En dos días y medio cayó en Monterrey y en toda la zona lo que les cae en 6 meses. En 6 meses. Bueno, pues tienen cierta infraestructura que les permite captar esa agua del lluvia, pero hay lugares donde no. Entonces ves el agua pasar. Heidi, en esa lógica que estás planteando, son 16, 17 municipios del Valle de México, entre ellos Naucalpan, sí, que dependen en una gran medida del sistema Cutzamala, mucho mayor que la Ciudad de México. Sí. ¿Ha habido algún esfuerzo de las autoridades municipales para, indistintamente de colores políticos, hacer una planeación de gestión conjunta para tratar de al menos presentar un frente ante la Conagua, por ejemplo, o para poder realizar acciones que les pudieran permitir una mejor gestión del agua en sus territorios de manera coordinada? Sobre todo lo digo porque con esto que está pasando de las lluvias y la subida que están teniendo las presas en sus niveles, ha hecho que ya el tema pareciera que no es relevante, ya no está en los medios de nueva cuenta. Pero los especialistas nos dicen que esto se nos va a presentar de nueva cuenta a finales de año, inicios del siguiente, con un mayor grado crítico en relación a estas disponibilidades. Entonces, pareciera que no hay una acción concertada de las propias autoridades, conscientes de que vendrá el problema, porque vienen los cambios de gobierno. O sea, las nuevas presidencias municipales que entran a partir de un par de meses, pareciera como que ya será su problema, sin entender que esta lógica debería de trascender este tipo de acciones políticas y sobre todo de las banderías. Yo creo que no hay esta conciencia. ¿Qué vamos a esperar los que vivimos en la zona metropolitana cuando venga el cambio? Una nueva perspectiva, un nuevo concepto del problema,
O sea, al final, el problema no es solamente un problema de voluntad política individual, sino se requiere de una acción colectiva que tenga una definición de voluntad. ¿Hay esta conciencia en el gobierno del Estado de México, por ejemplo? Mira, yo creo que el gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, trae una serie de proyectos importantes, ¿no?, para recuperación de agua. Sí, hemos tenido vínculos con el gobierno del Estado de México. Ellos dependen también de lo que les pueda dar el gobierno federal, la CONAGUA. Nosotros, por nuestro lado, Huixquilucan, Tlanepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, estamos en una, digamos, en una comunicación constante para tener mejor control y operación de nuestros sistemas, ¿no? Si bien sí hay cierta diferenciación, tú conoces la presa Madín, nos da el sistema, es parte del agua que recibimos por parte de la federación, pero una parte se va a Atizapán, otra parte se va a Naucalpan, ¿no? Y hay otros sistemas en donde tratamos de acomodarnos, oye, ciérrala tu válvula, échame un poquito, ahorita necesitamos aquí, ayúdame acá, y así nos vamos ayudando. Ahora, lo cierto también es que cada uno de nuestros municipios están delimitados. Nosotros hoy por hoy estamos rehabilitando 8 pozos. Nosotros tenemos 69 pozos, recibimos 50 funcionando y 19 sin funcionar. Hoy todos están rehabilitados o rehabilitándose. En este año todavía estamos rehabilitando directamente 8 para dejar pozos en perfecta, digamos, en perfecta condición y operación. Y yo dejaré libros blancos de cómo están las cosas, porque bueno, también la gente dice, ¿y volver a empezar? O sea, sí dejar muy claro libros blancos, a ver, esto está así, esto está así, esto es así. Ahí está el proyecto de... Una especie de también manuales de operación para saber todo qué eso lo hacer tenemos. en determinados momentos, y sobre ¿no? todo, ¿en qué vamos? Porque volver a empezar, tenemos un gran proyecto de saneamiento del río Hondo, y se había conceptualizado como como nada más tratamiento de las aguas residuales para después poder vender el agua tratada. En la construcción en Naucalpan tú no puedes usar agua potable, necesitas usar agua tratada, y hay hay un mercado para eso. Y yo decía, no, a ver, es que pensemos en más allá, démosle la vuelta a esa agua y busquemos el regenerar el agua, ¿no? Ya la tenemos ahí, ¿para qué la traemos para qué abrimos una segunda línea de A, B o C, inclusive de Cutzamala, cuando lo que necesitamos es equilibrios en la cuenca? Hace 400 años, 500 años, 600 años, más o menos teníamos los mismos parámetros de lluvia, por eso había un lago aquí, ¿no?, que se sostenía, se hacía un lago porque es una tierra que no permeable, ¿no? Sí infiltra en algunos lugares más, pero teníamos un lago. Hoy tenemos los mismos parámetros de lluvia, pero se va por el drenaje. Claro. Se va por el drenaje. Y extraemos también de nuestros acuíferos mucho más de lo que debiéramos. Y el suelo que tenemos, imagínense que tenemos un pastel de 3 leches. Cuando tú le sacas esa humedad al pastel de 3 leches, ¿qué pasa? Se compacta, ¿no? Eso pasa con el suelo de la Ciudad de México. Hay lugares en el oriente de la Ciudad de México o del Valle de México que se hunden 40 centímetros al año. Al año. Ustedes imagínense qué hace ello en la infraestructura, por ejemplo, de agua. No, pues los movimientos son enormes, las fracturas son enormes. Claro. Ahora, hay otro tema que nos dicen, el agua no está privatizada. Uh-huh. ¿Así? Y no me refiero al recibo que pagamos del uso de la cantidad de agua que entra a nuestros hogares, toda la que bebemos. ¿Cómo es posible que, estando marcado que te tienen que entregar agua potable y que yo de niña, tú también la bebíamos de la llave, ¿no? Incluso llegabas corriendo de la escuela y a veces en la llave del garage, ahí la abrías y ahí tomabas. Y todo eso se terminó.
Y hoy no puedes tomar ni un vaso de agua de la llave. No te atreves. No te atreves. Yo te diría que es cultural, Lilia. Yo te diría, Primero nos vendieron filtros. ¿Te ujú. acuerdas de tubo primero, luego otros ya más sofisticados, luego otros que ya te garantizaban el consumo? Seguimos comprando los garrafones para el agua que se utiliza para la comida y ahora las botellas de agua. Es más, en esta época en la que tuvimos escasez y cierre de aguas, no había hielo en las tiendas Oxxo Sí, porque no de había ningún agua. lado. ¿Eh? Entonces, eso de que no, el agua no está privatizada, me pregunto, ¿no? Yo te voy a Y decir, las grandes fortunas de los Fontanet, de todos los que, yo recuerdo que debo haber tenido a lo mejor 30 años, cuando en el Four Seasons, que lo inauguraban apenas, el ujú, hotel se acerca el mesero y me dice que le pido agua y me dice, ¿Evian? de Sí, los cómo Alpes. no, qué loco, ¿no? Sí. ¿Quién va a tomar agua embotellada? Terminamos tomando agua embotellada todo el tiempo. Dime quién se atreve a tomar un agua de la llave. Agua de la llave. Yo sí. Yo sí. A ver, sí, yo creo que durante muchos años el tema de la calidad del agua no era la conveniente, ¿no? No solo en México, en muchas partes del mundo. Hoy en día, nosotros tenemos que cumplir con una norma. Yo tengo que mandar análisis de laboratorios continuamente. Es un tema cultural también. Pues yo tuve a Cultural, los de Capa y en Quintana Roo, les puse su vasito y no se atrevieron a tomárselo. Me dijeron, ahorita me la tomo y se pasó el yo te programa diría y se quedó el agua. yo te diría que bueno, pues uno Luego decían que conoce, era la maldición de Moctezuma, ¿no? yo te diría De que la diarrea que agarrabas. uno conoce su organismo. Está la parte de la necesidad de los procesos que debe de seguir un organismo operador, ¿no? Para la entrega de agua, pero también tenemos un tema de nosotros como vecinos, nuestras cisternas, nuestros tinacos, ¿las lavamos o no? ¿Las tenemos bien cerradas o no? Ahí entra pues el polvo, la mugre, el ratón, el araña, ¿no? También hay que ver esa parte, tenemos que ver que nuestras cisternas, nuestros depósitos estén limpios, ¿no? O sea que tú consideras que el agua que recibimos de la calle está potable. Al llegar a la cisterna o al rotoplas, es a donde puede perder su grado de eficiencia en potabilidad. Yo te diría que en mayor parte sí, hablo por lo que yo conozco en mi municipio, hicimos un estudio de calidad del agua hace algunos meses con la Fundación Río Arronte. Ellos por su lado, de manera aleatoria, fueron a las distintas colonias, hicieron una muestra muy importante y salió que el agua era perfectamente potable, ¿no? Con calidad para poderla beber. Sin lugar a dudas, hay lugares donde tenemos problemas, ¿no? Yo te diría, en el tema del sistema Cutzamala, pasa por un proceso de potabilización en la planta de Berros, pero la calidad del agua no es la misma si tú tienes un llenado de la presa del 50-60%, así tú tienes un llenado de la presa del 20% con los asolves que tienes, ¿no? Es como los tanques de gasolina, ¿no? Que si le bajas mucho, te perjudican el motor. Entonces sí, es cuando nosotros hacemos estas muestras de laboratorio y vemos, a ver, aquí ya no está cumpliendo, algo está pasando. Sí, por eso existen esos laboratorios, esas muestras que hacemos nosotros todos los días, pero sí que hay fracturas, que puede intervenir el suelo, bueno, a ver, el tema del agua aquí en la Ciudad de México con contaminación de hidrocarburos, ¿no? De gasolina o demás, ¿no? Sí, es imposible que te tomes un vaso. Por supuesto imposible. que no, por supuesto que no, y todavía no sabemos de dónde es, ¿no? Pero yo te diría que en general los procesos se han estandarizado y por lo menos aquí tengo yo seguridad de que en gran parte de lo que nosotros producimos y sobre todo el tema de agua de pozo, ¿no? Cumplimos nosotros con la norma.
Gigi, has mencionado varias veces el hecho de que hay un tema cultural para solucionar el problema del agua. Sí. Yo aquí te preguntaría, recurriendo a tu experiencia como comunicadora, porque no solamente eres especialista en este tema, sino también sabes de comunicación política. ¿Por qué Naucalpan, y lo digo porque no estabas tú acabas de llegar al municipio hace poco tiempo en relación al periodo de esta administración, ¿por qué en el municipio, por ejemplo, no se ha utilizado la comunicación del propio municipio para explicar la naturaleza del problema? Porque si tú ves las redes sociales, sobre todo en los chats de vecinos de las distintas colonias, que de alguna manera nos enlazamos en determinado momento, tú puedes observar un enojo porque pareciera que la valoración que se hace es que el problema es por ineptitud del municipio para resolver el problema del agua. No hay conciencia, primero, del problema de escasez nacional que tenemos y cómo repercute en un municipio. Segundo, no hay divulgación específica, concreta, de las acciones que el municipio está realizando. Yo antes no sé qué estaría haciendo OAPAS, en el caso de Naucalpan, pero tú mencionas una serie de acciones que se están realizando ahora. Esas acciones, por ejemplo, ¿por qué no difundirlas ampliamente entre los vecinos para poder incidir en este tema cultural que mencionas? Sobre todo el reclamo, déjeme decirle a ustedes, porque durante una década Heidi fue responsable de la Coordinación General de Atención Institucional, Comunicacional, Cultural del Agua de la Conagua. Es correcto. Así es. ¿Verdad? Entonces, te está reclamando. Ya me están reclamando. Sí. Mira, Alberto, sí lo hemos hecho. Aquí tiene que ver con la prioridad de los asuntos del manejo de la comunicación, pero si tú ves, nosotros tenemos una página de internet habilitada, sí traemos información en redes sociales. A lo mejor el tema de la comunicación ha cambiado y tú no me lo dejarás mentir, ¿no? Antes estábamos mucho más acostumbrados a presentar en la conferencia de prensa, ¿no? Invitar a los... Y hoy las redes sociales ya lo dijeron antes de que respires. De que respires, ¿no? Y se convierte en verdad social. Se convierte en verdades, se convierte en verdades. Mira, fíjate, una de las cosas que hicimos ahora con la llegada de tu servidora es tener un chatbot, ¿no? Para poder, porque antes tenías que hablar, oye, necesito una pipa, oye, tengo una fuga, oye, puedes mandar un desasolve. Hoy tienes la tecnología, ¿no? De meter, de poner hola al chatbot de OAPAS, oye, necesito una pipa o tengo una fuga, y entonces tú dices dónde estás, la localizas y de manera automática nosotros generamos los procesos, ¿no? Tenemos muchos gráficos, ¿no? Que van y vienen por las redes, pero sin lugar a duda la forma de comunicar, de comunicar ha cambiado. Estamos haciendo, pues, yo te diría todo lo que hoy tenemos posibilidad de hacer, ¿no? Yo me salgo a las comunidades, ¿no? Ahí pongo pongo una pantallita, una mampara, ¿no? Y me pongo a explicar qué es lo que está sucediendo. Tenemos estos martes ciudadanos, ¿no? Donde también la gente se acerca y busca información. Pero la información, la manera de comunicar ha cambiado, y cuando el tema, en el punto más álgido, yo creo que la gente fue bastante consciente, esa es mi percepción, del problema que se tenía. Ahora, como dices, empezó a llover y entonces ya el problema ya no es tanto, ¿no? Se cree que ya no es tanto. Se cree que ya no es tanto. Pero hoy tú podrás ver que tenemos las pipas en todos lados, que seguimos abasteciendo igual que hace mes y medio, 2 meses, ¿no? El tema sigue siendo, está aquí, ¿no? Y campañas de cultura del agua. Nosotros tenemos un museo de cultura del agua que invito a que también... Oye, yo te invitaría al Tren Maya. ¿Al Tren Maya? Sí,
Porque para que te fueras a un cenote y nos explicaras cómo es posible que pudieran afectar todo ese entramado de ríos subterráneos que se tienen, pues en particular en Quintana Roo. La península los tiene completos, pero en Quintana Roo es muy acentuado, Sí. son demasiados. ¿Y cómo es posible que se llegara pues a infectar ya todo esto? Los cenotes, la explotación de los cenotes. Los cenotes, de acuerdo con la cultura maya, tenían inclusive sus vigilantes. Claro, sí. Tenían sus vigilantes porque concebían el agua como lo que es, algo vital para la vida. Entonces tenían sus guardianes del cenote. Hoy, pues los empresarios que han explotado los cenotes te dicen, no te pongas de cualquier bloqueador, hay que poner que no sé qué, y que no hay que utilizar determinados productos, en fin, que para no contaminar el agua. ¿Y los que se orinan ahí adentro? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ahí vas. Sí. Y se les permite todo esto, todo lo que pasó con el tema, para que te dieras cuenta, en ese recorrido, todo abajo es agua. Sí, la península de Yucatán tiene el segundo acuífero más grande del mundo. Así es, el más grande del mundo. El segundo y más. Debería de estar, bueno, ya encontraron también el otro hoyo allá en Cozumel igual, encontraron un cenote en plena laguna y es subterráneo, y hay cuevas, y hay de todo. Sí, gran parte de nuestra agua vive debajo del suelo, no en el subsuelo. Y entonces, claro, ¿y quién puede detener todo eso? ¿Por qué no hubo un estudio? ¿Por qué nadie dijo qué hacer, dónde hacer? Yo creo que sí y perjudicar el agua. Sí, hubo manifestaciones de impacto ambiental. Yo ahí lo que diría es que otra vez estamos hablando del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que de la ignorancia, ¿no? Y del Estado de Derecho, porque hay muchos grupos que pelearon, como tú estás hablando y estás alzando la mano en este momento. Hay muchos grupos que tienen suspensiones, metieron amparos y demás, pero la falta de Estado de Derecho, y la manera de hacer y de ejercer el poder, ¿no? Sobre ciertos... Y de concebir el desarrollo, porque todo le echan la culpa al desarrollo. Es para el desarrollo. Entonces no puedes impedir determinadas inversiones porque son para el desarrollo. No, bueno, pero hay que pensar en lo integral. Hace 45 años, 50, era un lugar maravilloso. Tú entrabas y los peces estaban junto a ti y eran de colores inclusive. Decías, ¿cómo peces de colores aquí casi en esto que desemboca al mar? ¿No? Era divino. Hoy, bueno, pues sí es un parque que tiene mucho éxito, que se casan los hipermillonarios, que le pusieron muchas diversiones, pero que por la noche no hay un solo pez en esa zona. Y esto de que fueran de colores, ya te encuentras pejelagartos, pero nada más, ¿no? ¿En dónde? ¿En el Xel-Há, agua en o Xel-Há. afuera? En Xel-Há. Bueno, los que llegan, unos llegan en moto. Dado lo avanzado del programa, yo tenía una última pregunta de mi parte. Sería, ¿qué es lo que podemos esperar los ciudadanos en un tema vital como este ante los cambios de gobierno que yo le vienen? agregaría, ¿qué es lo que podemos esperar y qué es lo que debemos hacer? Porque eso de sentarnos a esperar, también hay que cerrarle la llave a la hora de estar esperando el agua caliente de la regadera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero también, ¿qué podemos hacer? ¿No crees, Alberto? Dos cosas. Una, primero hay que exigir cuentas claras, ¿no? Quienes se van deberán de tener o debemos de dejar cuentas muy claras, libros blancos de cada uno de los procesos de por qué hicimos, por qué no hicimos, ¿no? También vale el por qué no hiciste las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor no había dinero, a lo mejor no habían condiciones en la comunidad. Nosotros tenemos comunidades que de verdad no nos dejan entrar, ¿no? No, así de plano en Naucalpan, en pleno Naucalpan. Bueno, sí, por supuesto que sí. No nos dejan entrar porque
con las pipas, me refiero, ¿no? No nos dejan entrar porque esta pipa es para mí, y entonces si tú no me dejas aquí la pipa completa para mí, que soy líder, entonces no te dejo entrar a otros lados, entonces tenemos que pedir la ayuda de la policía para poder, no, bueno, pues sí, Qué barbaridad. La realidad es que hay liderazgos muy importantes, ¿no? Y aquí desgraciadamente se ha convertido en un tema de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Yo por eso digo, a ver, nosotros este tema lo hemos manejado con total transparencia, pero ahora que me dices, ¿qué hay que hacer? Dejar expedientes muy claros. Y sabes qué, con temas muy importantes, proporcionárselos a los vecinos. A ver, yo me voy, ese es el punto, me voy, pero para que no vuelvas a empezar, aquí está tu expediente que conlleva A, B, C y D, y a lo mejor nada más no es un tema de OAPAS, es un tema también de desarrollo urbano, o es un tema de medio ambiente, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? Para que tú puedas llegar con el próximo, con la próxima administración y decir, en esto vamos, sigamos, ¿no? Caminemos y no regresemos al inicio. Los proyectos muy claros, en dónde vas en temas de rehabilitaciones, en dónde más en temas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros tenemos 9 plantas de tratamiento, me dejaron todas sin funcionar. Bueno, en esta administración hoy funcionan 8 de 9, ¿no? Ya vas de gane. Ya nada más falta una, ¿no? Pero todos esos expedientes, porque ustedes mejor que nadie lo saben, desaparecieron los expedientes, ¿no? No, aquí hay que dejar las cosas muy claras y que los vecinos tienen que ser autogestores. Exacto. Tienen que ser autogestores y no esperar que papá gobierno te dé la solución. Tienen que estar detrás del funcionario porque para eso estamos ahí, para dar respuesta, ¿no? Entonces, en la medida en que el vecino o las comunidades sean autogestoras, el gobierno municipal, en este caso, tiene que hacer lo que tenga que hacer para dar respuesta, ¿no? Yo no me puedo salir con un número de tickets, nosotros tenemos números de tickets y hay de mí que no tenga respuesta a los números de tickets, ¿no? Y tengo a la gente, yo ya conozco a la señora A, B, C y al señor D, F, G, ¿no? Porque han estado constantemente atrás de los asuntos y así salen los asuntos, ¿no? Pero entonces coincidirías que para poder convocar a esa fuerza ciudadana, habría que informarle de qué se está haciendo. Sin lugar a dudas. Y por tanto, ¿qué es lo que tienen que pelear y defender? Sin lugar a dudas. Qué bueno. Sin lugar a dudas, así hay que hacerlo. Ojalá lo difundan. Sin lugar a dudas, nosotros... ¿Y la presidenta municipal no ha pensado en a cada comunidad rendirle no un informe específico, pero sí brindarle esa información para que esté cierta de cuál es la condición específica de esa zona, de esa colonia? Fíjate que es justo lo que está haciendo. Justo está en un proceso todos los martes. Antes eran martes ciudadanos, hoy es martes de rendición de cuentas, ¿no? De dónde estamos, qué hicimos, qué dejamos de hacer y por qué dejamos de hacer. Sí, justo es lo que estamos haciendo y por supuesto en cada uno de ellos se dejan expedientes, ¿no? Para que la gente, los vecinos, los que le atañe tal o cual problema sepa cómo está su Y en los estudios que hacen, ¿en qué renglón de nuestra vida cotidiana es donde desperdiciamos más agua? Pues mira, en el lavado de coches sigue siendo, en abrir las llaves de agua, por ejemplo, para lavarte los dientes, parece muy trillado, pero es cierto. No, para bañarte, en lo que sale el agua caliente. En lo que sale el agua caliente, el lavado de trastes. Yo les voy a dar un dato. En términos de fugas, ¿no? De fugas visibles. Yo sé que hay muchas fugas no visibles que hasta que revienta, ¿no? Y vemos que ya sale ¿no? En fugas en fugas visibles, el 92% de esas fugas son domiciliarias. 92%.
O sea, Estamos acostumbrados que si hay una gotita o el sapito no funciona bien del excusado o la manguera está goteando, es gotita y gotita, pero esa gotita aquí, allá y acullá se vuelve muchísima agua que tendríamos que no desperdiciar. 92% son Claro. fugas domiciliarias. fíjate qué porcentaje. Yo tengo la obligación de en 3 horas máximo arreglar una fuga. Las visibles. Sí, la verdad es que tenemos controles, y también existen equipos, ¿no? A ver, ¿cuánta agua está entrando al tanque? ¿Cuánta agua está saliendo del tanque? ¿Cuánta agua está saliendo en entrando a esta parte de la red? ¿Cuánto está saliendo de este lado de la red, ¿no? Así nos damos cuenta de estos balances hídricos que necesitamos para poder operar. Pues llega la gente y me dice, no tengo agua, ábrele aquí a la válvula, dale 2 vueltas. La gente sabe, con 2 vueltas y media, aquí nos llega agua, ¿no? ¿Qué huele? O sea, para que yo le dé 2 vueltas y media, pues a lo mejor te está llegando agua a ti, pero a 30 abajo ya no les llegó, ¿no? Y entonces tengo al que tengo abajo dice, muévele 5 para el otro lado, ¿no? No, es bien complejo. El tema es de una precisión, de una calibración muy importante. Mis compañeros en OAPAS, que gran parte es un cuerpo sindicalizado, ¿no? Con la camiseta muy bien puesta, que tenemos mucho que mejorar, sí, pero ahí estamos día y noche, y los valvuleros a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, mira, antes recibíamos agua del sistema Cutzamala a partir de las 4 de la mañana, y nos las quitaban, bueno, en tiempos anteriores era 24 horas, ¿no? Pero nos las llevaban a las 4 de la tarde, 12 horas, después a la 1 de la tarde, ahora nos dan de 4 de la mañana a las 10 de la mañana, si bien va, ¿no? Qué barbaridad. Pero entonces a las 4 de la mañana yo tengo que llenar redes, ¿no? Y tengo que ver cómo amanezco para ver cómo voy, dónde voy a distribuir, ¿no? Oye, es que aquí yo tengo, yo vivo aquí, no tengo agua, pero la de enfrente sí tiene, o la de la casa de atrás, ¿cómo es posible que no tenga agua? Pensemos en el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, ¿no? Pensemos en una mano. Yo no puedo pasar la sangre de aquí a acá directamente. Le tienes que dar la vuelta. Es lo mismo que pasa con los sistemas de agua, ¿no? Entonces, si aquí tú tienes un tapón, jamás te va a llegar acá. O si aquí la presión ya no llega, pues jamás va a subir para acá. Entonces, aquí el tema es ser como el relojito, ¿no? Le abro aquí, le cierro acá, le pongo acá, le llega acá. Muy puntual. Muy puntual, ¿no? Muy puntual. Es un tema fascinante. Es un tema que hay mucho que hacer, porque yo sí no estoy segura que lleguemos al final de la temporada de lluvias con los volúmenes necesarios. Claro. Y no va a haber otra manera que seguirse abasteciendo como venimos haciéndolo con pipas, con un impacto presupuestal enorme. Claro. Heidi, te agradecemos infinitamente este programa, porque además nos has enseñado mucho. No, al contrario. Muchísimo. Yo les agradezco mucho y decirles que, bueno, pues el compromiso está. Es un sector en donde las mujeres tampoco, y voy a hablar como mujer, no estábamos tan visibles, ¿no? Siempre ha sido un tema mucho más de ingenieros, ¿no? De hidráulicos civiles, ¿no? Y que los litros por segundo, los metros cúbicos, ¿no? Y aquí tenemos que pensar más allá de temas de ingeniería, que si bien son importantes en la operación, en el tema social, en el tema de impacto económico. Y de salud. De salud, yo te voy a decir, ¿no? Microcréditos, por ejemplo, ¿no? Pues si va a ser una costurera, ¿no? Entonces sí le damos para la máquina de coser. Oye, pero pues a ti no, pues no vas a hacer nada, si lo único que haces es, pues te quedas en tu casa, sí, pero me quedo en mi casa porque no tengo agua, porque tengo que ir a carrear, porque no puedo lavar, porque toda esa capacidad de desarrollo la estás dejando porque sí, no suspendida. tienes, suspendida porque no tienes, ¿no?
si yo empleara a esta gente, ¿no? A muchas mujeres en específico, que tuvieran agua en su casa y pudieran activarse o desplazarse para hacer otras cosas, pues tendrían también un desarrollo y una movilidad social bien importante. Entonces, que no requeriría de las dádivas, exacto, por ejemplo. ¿verdad? Pero bueno, construyamos esa conciencia, yo los invito a todos a que si tienen una fuga, una gotita, aunque sea una gotita, le pongamos atención, ¿no? No desperdiciemos el agua que no te llega a alguien, sí le está haciendo falta, y no hay desarrollo económico donde no hay agua, ¿no? Yo me quedaría un poco con esa invitación, ¿no? Al Tren Maya. Me invitas y lo conocemos, y lo conocemos, ¿no? Yo tengo una tercera parte de la población vive en el sur-sureste, y ahí es donde existen las 2/3 partes de la reserva del agua, en contraposición con la parte centro-norte, que existe 2/3 partes de la población, pero solamente 1/3 parte del volumen de agua que existe en nuestro país. Entonces, esa riqueza es la que habría que cuidar. Hay que cuidar, sí, se requiere un desarrollo económico, pero planeado, bien pensado, porque después los recursos naturales los perdemos, ¿no? Y ese es nuestro gran tesoro. Esos son los no renovables. Sí. Hay que cambiar la fórmula del 90% de lealtad y 10% de conocimiento al revés. Al 90%. Oye, yo les como digo ahorita, mira qué plática. Yo les digo a los niños, ¿tú sabes qué porcentaje de tu cerebro es agua? 90. Pues piensa un poquito, ¿eh? Bueno, Pensemos. yo creo que a quien se le secó. Sí. Se le secó. Pero muchísimas gracias por el favor de su atención. Heidi, muchas gracias. Alberto, Heidi, como siempre, gracias. Gracias, Lilia. Gracias, Alberto, por la Heidi, posibilidad qué gusto verte. de platicar con ustedes y bueno, pues a cuidar el agua. Sí. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado.